Son las 9 de la noche, 40 minutos, y mucha atención porque hay noticia importante a esta hora. Blue Radio y Noticias Caracol obtuvieron un documento reservado del entonces senador Luis Carlos Galán sobre lo que ocurrió en el Palacio de Justicia hace 40 años. Allí quedan expuestas las conversaciones que tuvo con el entonces presidente Belisario Betancur. En este documento, Luis Carlos Galán narra cómo Enrique Parejo González, entonces ministro de Justicia del gobierno de Betancur, intentó detener la toma del M-19 negociando con Andrés Almarales. Según el candidato a la presidencia, asesinado en 1989, es decir, 4 años después, la negociación la frustró la policía. Esto es un documento obtenido por Catalina Vargas, que nos cuenta a esta hora, a las 9 de la noche, 41 minutos, exactamente qué fue lo que pasó y qué dijo el entonces senador Luis Carlos Galán. En 8 páginas se consigna la declaración que en su momento le entregó el entonces senador Luis Carlos Galán al Tribunal Especial de Instrucción Criminal en mayo de 1986 y que, como muchos de esos documentos, se refundieron entre anaqueles e indultos. En su declaración hasta ahora desconocida, el senador del Nuevo Liberalismo cuenta cómo se enteró de lo sucedido hacia las 11:40 de la mañana de ese 6 de noviembre, mientras se encontraba en la Comisión Tercera del Senado, a pocas cuadras del Palacio de Justicia, donde empezaba la toma a sangre y fuego. Asegura que vio a algo más de 80 soldados del batallón Guardia Presidencial, después de rendir honores a un embajador, que rompían filas y tomaban posiciones acostados a lo largo de los prados y de las esquinas de los patios que separan el Palacio del Capitolio. Aunque Galán relató que al mediodía salió del Senado a un almuerzo en cercanías al Palacio de Justicia, aseguró que llamó al presidente Betancur en varias ocasiones para conocer detalles de lo que pasaba y expresarle su apoyo y su solidaridad, pero que solo fue hasta las 4:15 de la tarde que Betancur atendió su llamada, agradeciendo esa comunicación y asegurando que había conversado con los expresidentes Pastrana, Borrero y Turbay Ayala, y que el gobierno también había escuchado a otros expresidentes y jefes políticos, todos los cuales estaban de acuerdo en que el gobierno no podía negociar con el M-19. Dada esta explicación, Betancur narra en la declaración que procedió a preguntarle su opinión al entonces senador Galán, a lo que éste le respondió que era muy difícil opinar con los elementos de juicio a su alcance, pero que preguntó cuál era el criterio del presidente de la Corte Suprema de Justicia, ya que había oído el llamamiento al cese al fuego, a lo que el presidente Belisario Betancur guardó silencio. En horas de la madrugada de ese 7 de noviembre, como lo narra su propio hijo Juan Manuel Galán, recibió una llamada que presagiaba lo que estaba por venir en las próximas horas, y es que era Susana, la esposa de Carlos Medellín, asegurando que se encontraba con otras esposas de magistrados y que necesitaban obtener información acerca de lo que ocurría en el Palacio de Justicia. Una vez finalizó esta conversación con la esposa del magistrado Medellín, siendo ya las 4 de la mañana del 7 de noviembre, Galán, buscando ayudar a las esposas de los magistrados, llamó al entonces ministro de Justicia, Enrique Parejo, quien le relató lo que estaba ocurriendo en la presidencia. Aseguró que los ministros se habían reunido en Palacio y que el primer tema planteado en esa reunión había sido la necesidad de establecer los motivos por los cuales se había retirado la protección del Palacio de Justicia, pues ante las amenazas se había dispuesto a asegurarle una protección especial, protección que se había conversado en una reunión con los presidentes de las altas cortes y el gobierno en el mes de octubre. Entre tanto, Parejo también le contó a Galán detalles del contacto con el presidente de la Corte, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, a través de una llamada que contestó el entonces director de la Policía General Víctor Delgado Mayarino, quien a su vez fue el primero en hacer una propuesta al comando que asaltaba el Palacio. La conversación con uno de los jefes del M-19 fue aceptada por el gobierno en pleno, es decir, por el presidente y por sus ministros. Quien hablaría sería Enrique Parejo, porque conocía a Andrés Almarales. Para conseguir el diálogo, el gobierno hizo otra propuesta. Sin embargo, a la espera de que se concretara esa conversación con Almarales, el general Delgado Mayarino, cuenta Galán, había ingresado al lugar donde se hallaba el ministro para decir que la policía ya había tomado el 4º piso y no había encontrado nada. Como la toma del 4º piso significaba el desconocimiento de lo dispuesto por el gobierno, el ministro Parejo protestó, diciendo que no estaba claro qué era lo que estaba haciendo o podían hacer los ministros, pues la acción de la fuerza pública al ingresar al 4º piso había impedido el diálogo con Almarales. Son las 9 de la noche, 45 minutos. Lucas, este documento tiene un valor realmente grande dentro de toda esta historia sobre lo que pasó
en la toma y retoma al Palacio de Justicia. Documento reservado, documento inédito que hoy nos trae aquí a Blue Radio y a Noticias Caracol nuestra compañera Catarina Vargas, que tiene un valor muy importante, Silvia, que detalla cómo se dio esta fallida negociación para intentar retomar el control dentro del Palacio de Justicia. Y justamente el Congreso rindió homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia con una eucaristía en el Salón Constitución. En medio de oraciones y mensajes de reconciliación se recordó a los caídos ese día como mártires de la patria. Felipe García. En una ceremonia cargada de simbolismo y reflexión, el Congreso de la República rindió homenaje a las víctimas del asalto y retoma del Palacio de Justicia ocurrido hace 40 años. El acto se desarrolló en el marco de una Eucaristía en la que se recordó a los fallecidos como mártires de la democracia colombiana. Durante la conmemoración, las autoridades legislativas destacaron que la tragedia del 6 y 7 de noviembre de 1985 no solo cobró la vida de magistrados, empleados judiciales, militares y civiles, sino que también dejó una herida profunda en la historia institucional del país. Diego González es secretario general del Senado. Hace 40 años el país fue testigo precisamente de este hecho fatídico y del gran número de víctimas que aún muchos de ellos andan en busca de verdad, de sus verdaderos familiares que no han sido totalmente identificados. En medio de oraciones y mensajes de reconciliación se reiteró el compromiso del Estado con la verdad y la justicia como pilares indispensables para sanar las heridas del pasado y garantizar que hechos como el Holocausto del Palacio de Justicia no